damos gracias, Señor, por esta bella oportunidad que nos permites como iglesia local de poder congregarnos, Señor. Bendícenos, derrama de tu gracia. Permite, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Danos luz, entendimiento, comprensión de tu palabra, Señor. Quita ese velo, Señor, que muchas veces se encuentra en nosotros y ayúdanos a entender con claridad y dimensionar, Señor, lo que quieres transmitirnos por medio de esta porción. Permite que tu iglesia sea bendecida, sea edificada y que las almas, Señor, pues sean convertidas a ti. Ponemos todos en tus manos, anhelando, Señor, de tu bendición. También te pedimos que perdones nuestros pecados, que perdones nuestra maldad, que nos limpies de ella, Señor, que con un corazón limpio podamos ofrecerte algo que te agrade. Llénanos de tu gracia, Padre Celestial, te lo pedimos, te lo suplicamos por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Le he puesto a la enseñanza reconciliado con Dios. Analizando un poquito en relación al video, cómo es la pena de muerte en Estados Unidos para aquellos criminales y ver un poquito el proceso que llevan a cabo. ¿Cómo ha de ser de terrible, de espantoso para algunos el hecho de saber que sus horas están contadas? De saber incluso en mente los protocolos. Que qué difícil, sobre todo saber que pues, va a ser sus últimos días, su última hora, sus últimos minutos. Y bueno, ¿desde cuándo se ha aplicado la pena de muerte? Bueno, en la Biblia vemos pasajes relacionados a esto y me llama la atención. Vamos al verso 32, esperando en Dios que sea de mucha bendición lo que se va a exponer, para que reflexionemos sobre que esta vida tiene un límite. Ya no hay vuelta atrás, así cerró el video, ya no hay vuelta atrás. Y hay una decisión tan importante que el ser humano debe de tomar en vida, porque una vez cerrándose el tiempo de vida, ya no hay vuelta atrás en aquello que quisieras o anhelar después de muerto. Hay una parte inmaterial que se llama alma, que es la parte esencial del ser humano, donde está el intelecto, las emociones y la voluntad, donde ya no hay vuelta de hoja. Y por eso quiero mostrarte, antes de entrar al 32, dice la palabra que está establecido para el hombre que muera solamente una vez. Y después de esto, el juicio. Ya no hay vuelta atrás después de que una persona muere. Verso 32. Dice, llevaban también con él, ¿con quién? Con el Señor Jesús, a otros dos que eran malhechores. ¿Para qué? Para ser muertos, para ser ejecutados. ¿Saben? Cuando el Señor fue llevado al monte Gólgota, también conocido como el Calvario, también conocido como el lugar de la calavera, según Mateo 27:33. ¿Sabes por qué se le conocía lugar de la calavera? Era ese lugar terrible donde entrar era huesos, cráneos, donde iban los criminales, la gente más peligrosa. Ahí era condenada, ahí era sacrificada. Y era un lugar alto, conocido por todos los judíos. Y era tan literal el lugar de la calavera. Ahí los dejaban, los bajaban y ahí se quedaban. No había entierro para ellos después de haber sido crucificados. Era literal, lugar de la calavera. Ahí iba nuestro Señor y de lado iban dos malhechores. Pero me llama la atención, aunque iban dos malhechores al mismo lugar, al martirio, a la condena, a ser clavados, ¿saben? Es algo interesante. Aunque los cuerpos iban al lugar de la calavera, sus almas no iban al mismo lugar.
De pronto nos olvidamos de que somos seres también inmateriales, es decir, que hay un alma dentro de nosotros. La Biblia enseña que el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma va a depender de la decisión que tomes en la vida. Y aunque el Señor Jesús iba al monte Gólgota y junto a él dos malhechores, el alma de los malhechores no iba al mismo destino al que iba el Señor Jesús. Y te has preguntado si ¿a dónde iría tu alma si partieras hoy? A veces nos desentendemos de que esta vida no solo es corta, es incierta. Dice la palabra, nadie sabe lo que será mañana. Y si fuera el caso de que nuestra vida ya tuviera la fecha y la hora de caducidad, la pregunta es, ¿dónde estaría tu alma? ¿Sabes por qué es importante que consideres esto? Porque después de muerto ya no hay nadie que pueda hacer algo por un muerto. Tú mismo después de muerto, tu alma no puede hacer nada. Únicamente después de muerto hay un destino. Y ese destino depende de tu decisión en esta vida. No hay vuelta atrás. Dice el verso 32, llevaban también con él a otros dos. Estos dos personajes que iban con el Señor Jesús eran malhechores. Y la palabra malhechor, de una palabra griega, kakourgos significa criminal. Tales personas eran peligrosas, eran criminales. Y una persona criminal se asocia con una persona que está llena de delitos serios y violentos. Y la paga en ese tiempo para un criminal, para una persona que cometía delitos serios y violentos, era la pena de muerte. Pero aquí quiero ilustrarte algo. Si para las leyes humanas la pena de muerte era el pago de aquel que cometía crímenes violentos, la pregunta es, ¿cuál crees tú que sea la paga de todo aquel que a los ojos del Señor es pecador? Aquí hay un claro ejemplo, y hay un tipo de ejemplo, que la paga para tales malhechores era la muerte, eran ser ejecutados. Pero quiero ilustrarte por medio de la Biblia que la parte espiritual, el alma de toda persona del mundo y de todas las generaciones está muerta espiritualmente, y por lo tanto la paga de sus delitos y pecados es también la muerte eterna. Ahora, aquí hay dos cosas. Una, o lo crees por medio de lo que dice la Biblia, o lo pasas por alto. Y quiero ilustrarte por medio de la Biblia. Ambos eran malhechores, criminales. Y ahora quiero mostrarte. Vamos a Efesios 2, verso 1. Observa cómo la Biblia describe al ser humano. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Ahora yo quiero ilustrarte algo. ¿Quiénes son los que están muertos en delitos, muertos espiritualmente en delitos y pecados? Y una persona muerta en sus delitos y pecados no le espera otra cosa más que la condenación eterna, la muerte eterna. ¿Quiénes son estas personas que están muertas en sus delitos y pecados? ¿En qué sentido lo habla la palabra? Espiritualmente hay gente muerta, identificada como una persona criminal espiritualmente que ha cometido delitos y pecados. ¿Quiénes son? Vamos a Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son los que están muertos y están, ojo aquí, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados? ¿Y qué creen? Está en la lista de los que van a recibir la pena de muerte eterna. ¿Quiénes? Todos. El ser humano está muerto.
a los ojos del Señor y no le espera otra cosa más que la muerte eterna. La diferencia es que para las personas que veíamos, como en el caso del video y como en el caso de esta porción de dos malhechores, la muerte física te dura algún tiempecito. Hay quienes mueren al instante de una caída, hay quienes mueren, y más ahorita que habla de ejecución, hay quienes mueren por algún infarto, otros tiempo de enfermedad, 1 mes, 2 meses, 1 año, pero llega un tiempo donde llega la muerte. La cuestión es esta: ¿cuánto tiempo de tormento hay para las almas muertas, las cuales murieron en los delitos y pecados y nunca se reconciliaron con Dios? ¿Cuánto tiempo hay de tristeza? Vamos a Lucas 16:24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, alejados de Dios, distantes de Dios, y ahí les va la silla eléctrica, es un rato. La inyección letal, lo mismo. La cámara de gas, el ahorcamiento o el pelotón de fusilamiento son un instante. Pero vean qué dice Lucas 16:24, nada más para que tengas en mente el sufrimiento que hay. Y aquí es una historia. Hay quienes dicen que esta es una parábola. Las parábolas no tienen nombres personales. Las historias sí, y aquí habla de 2 personajes, de Abraham y Lázaro, y de un hombre rico, y dice nada más el verso 24. Si tienes tiempo, llega a casa y aviéntate Lucas 16. Entonces él, ¿quién? El rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué? Porque estoy atormentado en esta llama. Hay un lugar de tormento donde la punta de un dedo mojado es tan anhelado para refrescar la lengua. Ahora te puedes imaginar la magnitud del tormento que hay ahí. El asunto es que este tormento es eterno, es para siempre, y peor aún. Veía el video que todavía tienen algún momento como para cuando la familia se llega a despedir de los seres del criminal que va a llevar la pena de muerte. Y ¿sabes algo? Cuando una persona muere sin Cristo en su corazón, sin haber sido reconciliado, pasará toda la eternidad solo, no verá a su familia, ni a su padre, ni a sus hijos, a nadie, por toda la eternidad solo, gritando y pidiendo misericordia. ¿Qué momento para los que mueren sin Cristo? Envía, ten misericordia de mí. Por eso en la Biblia se le denomina el tiempo de la iglesia un tiempo también de gracia, donde no hay otra cosa que hacer más que acercarse a Dios y rendirle su vida. En el tiempo de la muerte, donde ya está el alma en ese lugar de tormento, ya no hay misericordia, ya no hay compasión, ya no hay agua, únicamente tormento. Y la Biblia describe este lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere, un tormento. Volvemos a Lucas. Lucas, por favor. Iban 2 malhechores. No solo estaban condenados a una muerte física los malhechores, sino estaban condenados a una muerte eterna. ¿Por qué? Porque espiritualmente estaban muertos. Una persona puede incluso trabajar, correr, caminar, hacer ejercicio, tener negocios, hacer tantas cosas, y al mismo tiempo puede estar muerta.
La vida, la muerte puede coexistir con la vida. Muertos espiritualmente. Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. A Cristo le crucificaron allí en ese lugar que era para gente criminal, para gente malvada, para gente violenta, para gente terrible. Ahí lo crucificaron y yo no sé si te da a ti algo que decir la palabra. ¿Cómo es que hoy en día, sabiendo que a Cristo lo crucificaron, siendo inocente, sin mancha, en un lugar que no merecía el Señor, ni el lugar, ni el sacrificio? ¿Por qué hoy en día callamos y no hablamos de Cristo? ¿Por qué no le hablamos a la gente que está muerta espiritualmente? ¿Por qué no los salvas de la silla eléctrica eterna, digamos así? Hay un lugar de muerte eterna. ¿Qué estás haciendo para hablarle a la gente que va directo a ese final, a ese destino? ¿Cuántos de aquí quisieran o anhelan en verdad que la gente sea rescatada del lugar de tormento, de una condenación eterna? Cristo murió en esa cruz, derramando su sangre preciosa, dando su vida por personas muertas en sus delitos y pecados, y no nos queda únicamente más que compartir que Cristo puede perdonar de pecados a todo aquel que se arrepiente. No tenemos otra labor más que de predicar. Y hay veces nos desentendemos. Por lo menos a tu familia, háblales de Cristo. ¿Por qué? Porque no les espera nada bueno. Ya les hablaste del Señor. ¿Qué crees que nos ha llevado a los líderes a hablar a decirle sí a Dios? Esto, el traer gente a los pies de Cristo, en desviar la gente hacia las cosas del Señor, porque sabemos que su final es una muerte eterna, sea quien sea. Por eso hay en momentos donde hay que hablarles a los incrédulos, son buenas oportunidades para hablarles del plan de salvación, porque sabemos cuál es su final. Pero no hay mucho interesado en hablar de Cristo, incluso ni a su propia familia a veces les hablamos. Nuestro Señor fue crucificado. ¿Cuánto valor le das a esa cruz que fue cargando, a esos clavos que le penetraron en sus manos, en sus pies, a esa corona de espinas? ¿Cuánto valor le das? Va a depender de cuánto hables de Él. Ya no tienes que hacer mucho, únicamente compartir las buenas nuevas de que Cristo murió en la cruz para pagar el pecado de todo aquel que se arrepiente y lo acepta como su Salvador personal. E iban con él los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La muerte es algo en lo que menos pensamos, pero no deberías de desentenderte que la vida es incierta, que la vida es temporal. Analizaba que le decía a los hermanos, ¿qué se necesita para morir? Únicamente estar vivo. Así que toma en cuenta a Dios, porque no dice la palabra, nadie sabe lo que será mañana. Ahora, observa, si tú mueres sin Cristo en tu corazón, observa Romanos 6:23, la paga del pecado, la paga de tus delitos, la paga de tu maldad, si no te reconcilias con Dios. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Una muerte espiritual. Hay un vacío a veces en nuestro corazón,
Un mundo de tinieblas y un mundo tan desordenado. Y eso habla de que estamos muertos espiritualmente, sin Cristo, sin esperanza, sin un lugar en el cielo. Porque la paga del pecado, así que, ¿cuál es más terrible? ¿La muerte física? ¿Cuál creen? ¿O la muerte eterna? Ambas deben de ser difíciles. Pero la muerte eterna es un lugar de tormento por siempre. Y de eso vino a salvarnos Cristo. De eso vino a rescatarnos Cristo. De la muerte espiritual. Y según la Biblia, todo ser humano está muerto espiritualmente y necesita de Cristo para poder ser salvo. Pues Cristo es la salvación. De tal manera que dice la palabra, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sigue estando muerto. La pregunta es, ¿ya tienes a Cristo en tu corazón? Porque si la vida que es Cristo no lo tienes en tu corazón, estás muerto espiritualmente y no te espera otra cosa más que la muerte eterna, pues la paga del pecado es la muerte. Cuán grande es el amor de nuestro Dios que vino. Y es un regalo maravilloso de parte de Dios, más la dádiva, más el regalo, más el obsequio de Dios para todo aquel que se arrepiente. Es vida eterna. El problema es que no está vida eterna. No, hay quienes nada más estamos enfocados en esta vida. Voy a vivir, voy a casarme, tener hijos, voy a envejecer, voy a hacer y hasta donde Dios diga. ¿Y quién te da a ti la seguridad que así va a ser eso en tu vida? Por eso es importante que te reconcilies con Dios hoy, de ser posible, lo más pronto posible, porque no sabemos qué puede suceder en cualquier momento. Mas la dádiva, aprovecha lo que Dios te está dando en vida. Ya no hay manera después de muerto. Y las personas que estén una vez de muerto, yo te preguntaría, ¿a quién le puedes tú asignar la responsabilidad de interceder por ti? Si la Biblia dice que todos somos pecadores y todos estamos separados de la gloria de Dios, nadie puede conectarte y reconciliarte con Dios. El único que lo puede hacer es aquel que murió en la cruz, clavado, llamado Jesús. ¿Para qué? Para darte vida cuando estás muerto. En el verso que sigue, vamos a Lucas 23, 34. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Y dice la Escritura, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suerte. Es interesante ver en la Biblia, mientras unos le golpeaban, otros le escupían, otros le maltrataban, otros tejían una corona de espinas para colocárselas, otros se hincaban y le pegaban al Señor Jesús. Mientras todo esto que hacían, fue tanto el daño que le hicieron que dice el libro de Isaías que no había parecer en él. ¿Saben por qué lo dice? Porque lo desfiguraron. No había parecer en él. Como raíz de tierra seca, fue desfigurado. Esta persona, después de haber recibido tanto daño, nuestro Señor Jesús, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras Él mostrando amor, otros se burlaban de Él, y eso no es ajeno hoy en día. Algunos, dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, burlándose, mofándose, injuriándole. Y hoy en día le hablas a la gente de Jesús, acércate a Dios. No, ¿por qué voy a acercarme? Hacen del Señor una burla, lo ignoran. Hay quienes le llaman chuchito de forma irreverente. ¿Por qué? Porque no tiene un valor especial en sus vidas, no saben quién es Jesús. Y me encanta la palabra en esta porción porque
Más adelante veremos cómo un malhechor sí supo quién era Jesús. Y anhelo en el Señor que salgas comprendiendo quién es Jesús. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Me pongo a pensar si de Cristo el Señor hicieron tales cosas, ¿qué no van a hacer del cristiano? El ser cristiano tiene también cierto grado de complejidad en el sentido de que no vas a ser bien visto, no vas a ser bien aceptado. Ahí llegó el cristianito, ahí llegó el aleluya, ahí llegó el hermanito, ahí llegó y te van a estar señalando. Si a Cristo lo crucificaron y no respetaron aún sus ropas. ¡Cuánta humillación! Echaron suertes. ¿Cuánto valor tiene para ti el Señor? Realmente tiene un valor para ti. Vamos al verso que sigue. Y miren cómo muchas veces en ese tiempo nadie, o en su mayoría algunos, miren qué hacía el pueblo, y el pueblo estaba ¿qué? Mirando. A veces eso es lo único que somos, espectadores de las cosas de Dios, mirando las cosas de Dios, pero muy pocos involucrados realmente en la obra de Dios. Y por otro lado, el pueblo mirando, y por otro lado, hay tres grupos o tres que se burlaban de Dios, y le daré lectura del 35 al 39, y hay unas palabras en común. Y siempre es bueno que cuando haya una palabra que se repite, la estudies, porque algo te quiere decir el Señor por medio de esta palabra. Verso 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, ¿qué? Se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, sálvate. Desciende, bájate de la cruz. 36. Los soldados también le escarnecían y hacían lo mismo, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hasta el último instante, Señor, recibiendo humillación. Ah, si tú eres cristiano, a ver. ¿Y eso que eres cristiano? Del cristiano siempre van a querer hacer fuego, una leña, echarla al fuego. Lo van a querer hacer. Del cristiano que realmente quiere mostrar un carácter como el del Señor. El cristiano que es un poco tibio, indiferente, no le van a hacer tanto, pero a los que realmente son entregados a Dios, y ese es el plan en esta mañana, que nos entreguemos más al Señor. Dice la palabra aquí, y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Otra vez, sálvate. Cuando lees los evangelios, te das cuenta que Cristo tenía el poder para bajar. No le era nada difícil bajarse en su poder. Pero ¿sabes más que su poder? ¿Qué estaba mostrando en la cruz? Su gran amor. Su amor, porque en el poder pudo haber bajado. En el poder de su palabra, 4 días tenía Lázaro. Y después de 4 días, una persona muerta entra en un estado de descomposición, empieza a oler mal. Lázaro era su estado ya, muerto desde hace 4 días, y en el poder de su palabra dice: sal, Lázaro, y salió Lázaro. En el poder de su palabra le dijo al mar: calla, y se calmó. En el poder de su palabra le dijo al paralítico: anda, y anduvo. E hizo tantos milagros el Señor. ¿No acaso no podía bajar de la cruz? Podía bajar. Pero había algo más que lo detuvo ahí.
El amor que le tiene a la gente que está muerta en sus delitos y pecados. En el verso que sigue dice, y diciendo, perdón, había también entre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, uno de los criminales que había con el Señor Jesús, que estaban colgados, ¿qué hacían? Le injuriaba, le hacía burla. Oye, ¿cómo es posible? El diablo, ¿cómo es de tremendo? Le injuriaba. Qué mal hizo el Señor. Y vamos a ver también eso. Le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Salvador, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hay una palabra que se repite, ¿saben cuál es? A ver, sálvate, sálvate. ¿Sabes quién necesita ser salvo? Cristo tiene su reino, tiene un lugar precioso, un cielo, un trono. Quien necesita ser salvo somos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios sabe que somos pecadores y sabes, nosotros somos conscientes de muchos de nuestros pecados porque Dios nos ha colocado la conciencia. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Había algo más glorioso que bajar de la cruz. Y la Biblia aquí expresa de que un malhechor le injuriaba, pero la mía en Mateo 27:44, por favor. Mateo 27:44. Enseña que los ladrones le injuriaban. Lo mismo le injuriaban también, ¿quiénes? Los dos. Así que si analizamos, le injuriaban, que estaban crucificados con él. Así que si analizamos la porción de Lucas 23, del 35 en adelante, le injuriaban los gobernantes. ¿Quiénes más? Los soldados y los malhechores. ¿Y el pueblo qué es lo que hacía? Únicamente mirando, observando, presenciando. ¿Por qué no bajaste de la cruz? Y qué bueno que el Señor no se bajó de la cruz. Vamos a Lucas 23:40. 23:40, dice la palabra. Respondiendo el otro malhechor, yo creo que después de algún momento se puso a pensar, a meditar, a reflexionar, porque la Biblia enseña en Mateo que los dos le injuriaban, que los dos se burlaban de Jesús, pero de pronto un malhechor cambió de parecer. Su postura fue diferente de repente. Y sabes algo, anhelaría mucho en Cristo que salgas de aquí con un parecer diferente de quién es Cristo el Señor. Lo disfrutaría tanto que te salgas creyendo realmente quién es Cristo. Y aquí la Biblia lo describe en el verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a quién? ¿Por qué? A ver, eso ya lo he hecho antes. ¿Por qué el malhechor cambió de parecer y después de ver al Señor crucificado, lleno de sangre, lacerado, por qué cambió de parecer y ya no le dijo, si tú eres el rey de los judíos? No, cambia de parecer y después le dice, ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Qué lo llevó a pensar que quien estaba en medio o al lado de él era Dios? A ver, ponte a pensar un poco en base a lo que ya escuchaste. Analízalo. Hay un verso que dice allá en Hebreos
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra. Algo penetró el corazón de un malhechor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hubo unas palabras que a mi parecer pueden hacer otras cosas, pero que creo que fueron las que atravesaron el corazón de un malhechor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando habló Jesús, algo sucedió, alguien lo escuchó, alguien lo observó. Esas palabras atravesaron el corazón de uno, y ahí está en Lucas, capítulo 23, verso 34. Después de todo el daño que le hicieron, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto creo que quebró al malhechor. ¿Cómo? Después de tanto daño, después de pagar una pena como un criminal, como un asesino, como un malhechor, siendo inocente, puedas decir: Padre, perdónalos. No, el que está aquí no es solo un hombre. Porque ¿quién de nosotros, cuando alguien le hace daño, lo primero que hace es: Dios te bendiga, mi hermano? No, lo que hacemos nosotros humanamente cuando alguien te hace algo, querer agarrar los guantes y corresponder de la misma manera. Y el que ya no lo hace hoy en día es porque ya tiene años en la fe. Pero todavía hay unos que cuando les hacen, no, Jesús estaba recibiendo la pena y de muerte, un pago para un criminal. Pero las palabras que salieron de él creo que atravesaron al malhechor. ¿Por qué les dices que les perdone, Dios? Mira cómo te tienen. La Biblia describe que le colocaron una corona de espinas, cosa que no hace mención con las otras personas. El daño fue más terrible para el Señor. Llego a pensar que estas palabras atravesaron al malhechor. Perdónalo. Y si hay algo que Cristo quiere hacer, es perdonar al ser humano. Lo quiere perdonar. ¿Y sabes algo? Yo no sé cuánto daño, cuánta maldad, cuántos pecados, cuántas cosas guardadas tengas en tu corazón que consideras que nadie más sabe, solo tú. Yo no lo sé, pero Cristo lo sabe. Y si hay algo que quiere el Señor es perdonarte de todos tus pecados, limpiarte y dejarle esa carga a Él. En la cruz pagó el pecado únicamente de todo aquel que se arrepiente y lo acepta como su Salvador personal. Y hoy puedes salir descansando que lo que Cristo hizo valió la pena. ¿Cuándo? Cuando crees en Él. Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. ¿Por qué? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas de todos, ningún mal. Ningún mal. Aún en la cruz el Señor predicando. Aún en la cruz el Señor evangelizando. Aún en la cruz el Señor ganando algo. La pregunta es: hermano, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿A quién le estás hablando? Del Señor, tu maestro, tu Salvador, aún en la cruz está predicando. Háblale a la gente de Cristo, predícales, enséñales. Y si aún no puedes evangelizarlos, tráelos a la iglesia, al compadre, al compañero de escuela, al compañero de trabajo, a quien sea, procura
Sé tú una persona que los desvíe de ese destino final, el cual es la muerte eterna. Pongámonos todos y seamos útiles en las manos de Cristo para que la gente no llegue a un lugar de condenación eterna. Sabes, muchos de ustedes tienen amistades, amigos, incluso del mundo, que tú sabes que están muertos. Si tantito los valoras y les amas, pues trata de hacer algo por ellos espiritualmente. Por lo menos tráelos a la iglesia, que escuchen la palabra. Mas ningún mal hizo. Vamos a ver un poquito sobre esto. Vamos a Lucas 23, 13. El Señor fue examinado y no se le encontró ningún pecado. La Biblia enseña que nunca pecó, pues es el Hijo de Dios. Dice el verso 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Está hablando sobre Jesús. Pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, todos, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. No había delito. Verso 15. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. He aquí también Herodes, nada digno de muerte ha hecho este. Nada. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Vamos al verso 22. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Aquí está la razón. Vamos a Juan, por favor, 3, verso 16. Dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El grandioso amor de Dios lo llevó a enviar a su Hijo. ¿A dónde? A este mundo, a morir en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios estableció aquí la vida eterna? Porque todo ser humano está condenado a la muerte eterna. Es decir, que el ser humano por naturaleza ya está muerto. Él vino únicamente a salvarnos. Verso que sigue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Y saben por qué? Porque el mundo ya está como condenado. Sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18, todos juntos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Reconciliado con Dios. Y cierro ya, Lucas, por favor, con las palabras que salieron del Señor. Lucas 23, 42. Y dijo a Jesús, aquel malhechor, y ojalá y salgas tú con una mentalidad diferente, con un corazón transformado y limpio por Jesús. Le dice el malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate. Señor, he pecado, he sido bien malo. Abandoné a mi familia, abandoné a los hijos, abandoné a mi esposa, a mi esposo, le fallé. Cometí fornicación, adulterio,
robé, y podrían hacer una gran lista. He tenido envidia en mi corazón, enojo, amargura, odio, he visitado a los hechiceros, he hecho tantas cosas, Señor, y no importa. Y aquí vemos algo precioso. Un criminal que merecía la pena de muerte en ese tiempo para la ley humana, le dice a Jesús: acuérdate. No sé qué tan grande sea tu pecado, pero no es más grande que el amor que Cristo te mostró en la cruz. De tal manera que le dice el Señor, verso que sigue. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, dos malhechores, dos criminales, dos asesinos que merecían la condena, la pena de muerte, que la paga de su maldad era la muerte. Pero si hoy has entendido que la paga de tu pecado es la muerte eterna, y si hoy haces lo mismo que este malhechor, pone la mirada en Cristo, reconociéndolo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, quien no cometió pecado ni se halló delito en él, que es digno de confiar. Si hoy te arrepientes de todos tus pecados y lo invitas a tu corazón como tu Salvador personal, Él puede limpiar toda tu maldad, lavarte, sanarte y darte vida cuando estás muerto. Así que espero en Dios que hayas comprendido que el único que puede llevarte al paraíso es Cristo el Señor. También espero que hayas entendido que esta vida tiene un tiempo y que es incierta, y que el único tiempo que tienes para reconciliarte con Dios es estando en vida. Así que esa es la invitación en esta mañana. Espero en Dios que Dios haya hablado a tu vida. Un día llegará la muerte, pero cuando llegue, que te encuentres reconciliado con Dios. Vamos a orar. Amoroso Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra, la cual nos enseña y nos ilustra ciertamente, Señor, una verdad espiritual. Que la paga de nuestros delitos es la muerte eterna, Señor. Y a la luz de tu palabra, todos estamos muertos espiritualmente. Y no nos espera nada bonito, sino un tormento, solos, en un lugar terrible, Señor. Y gracias por la muestra de amor. No bajaste de esa cruz porque no pudieras, Señor. No bajaste de esa cruz porque era necesario derramar tu sangre preciosa para limpiar de pecado a todo aquel que se arrepiente y cree en ti de todo corazón, Señor. E hiciste algo más glorioso. Moriste en la cruz siendo inocente, Señor. Moriste en la cruz siendo sin delito. Moriste en la cruz siendo sin pecado. Moriste en la cruz sin merecerlo. Y eso nos lleva a comprender que lo hiciste por amor a la humanidad. Sería maravilloso que la humanidad entera reconozca tu sacrificio, pues no hay otra manera de ser salvo, Señor, si no es por medio de creer que has venido a este mundo a salvarnos, a buscar y salvar lo que está perdido, por medio de tu muerte en la cruz, de tu sepultura y de tu resurrección. Gracias, Señor, porque algo más glorioso hiciste en la cruz, mostrar tu grande amor para darle vida a lo que está muerto, espiritualmente. Bendice, Señor, esta enseñanza, permite que haya un lugar en los corazones. Y no importa si un día llega la muerte, lo más importante es que estemos reconciliados contigo, Señor. Si entendiste el mensaje, que en Cristo hay esperanza, pues el malhechor recibió esta respuesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una bella oportunidad recibida, y lo mismo Cristo quiere para todo aquel que se arrepiente. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga: yo quiero a Jesús en mi corazón? Levanta tu mano. Sé valiente y dile a Cristo: yo quiero a Jesús en mi corazón. Levanta tu mano. Dios te bendiga, amigo. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que diga: yo quiero a Jesús? Levanta tu mano. Dios te bendiga.
¿Habrá alguien más que diga, yo quiero a Jesús? Levanta tu mano. Dios te bendiga. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Aprovecha el tiempo de vida. ¿Alguien más? Cristo lo que hizo en la cruz fue porque te ama. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Sé que hay una lucha interior. Dios te bendiga. Y arriba puede bajar su mano. ¿Alguien más? No dejes para luego esta oportunidad. Un malhechor no la aprovechó, pero otro supo aprovechar sus últimos minutos de vida. Y nadie sabe lo que va a hacer mañana. Levanta tu mano. ¿Alguien más? Quizá haya alguien más. Muy bien. Las personas que han levantado su mano, cierren todos sus ojos, por favor, iglesia, estemos orando por ellos. Las personas que levantaron sus manos, es una plática entre tú y Dios. Únicamente quiero guiarte, dile a Dios, Dios, ahí en tu lugar, dile, Dios, reconozco, Señor, delante de ti, que soy pecador. Tu palabra, Señor, me describe que estoy muerto en mis delitos y pecados. Y tales delitos y pecados me separan de tu gloria, me separan de tu presencia, Señor. Pero también he comprendido, Señor Jesús, que viniste a este mundo a buscar y a salvar a gente como yo, que está muerta. Y que hoy, Señor Jesús, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por toda nuestra maldad, por todo aquello que nos causa un peso en el corazón y que sentimos que a veces no podemos. Señor Jesús, gracias por haber muerto en la cruz y por medio de tu sangre limpiar el pecado de todo aquel que se arrepiente. Y hoy, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Sigamos orando, hermanos. Quiero hacer otra oración por ti, mi amado hermano. Dice la palabra que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y a veces nos ensuciamos los pies con el pecado. Y si estás batallando con algo, estás luchando con algo, yo te invito a que alces la mano. Yo como tu pastor quiero que orar también por ti. Eso, la palabra nos respalda, que oremos unos por otros. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Alguien más que diga, Dios les puede bajar su mano, Dios les bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Alguien más. Levanta tu mano, Dios te bendiga. Alguien más. Amoroso y buen Dios. Tú conoces a tu pueblo, Señor. Tú conoces nuestras fallas, nuestros errores. Y aunque hemos sido perdonados, Señor, también nos llegamos a ensuciar, Señor. Y por eso, reconociendo que nuestro pecado, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que nos ayudes a salir victoriosos, Señor, en tu nombre. La palabra enseña que en Cristo, en ti, Señor, somos más que vencedores. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Sé que luchan todos los días, Señor. Fortaléceles, Señor. Límpialos de sus corazones. Perdona sus pecados y permite que salgan adelante, Señor. Derrama de tu gracia sobre toda tu iglesia, Señor, y sigue fortaleciéndonos en todo. Nos ponemos en tus amorosas manos. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios nos bendiga a todos.